Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Hasta hace poco, la gran mayoría de empresas eran muy celosas de su privacidad con todo lo que tuviera que ver con innovación y con el desarrollo de sus productos. Y aunque se entiende ese punto de secretismo, porque al final vivimos en una competencia continua, afortunadamente cada vez son más las que se dan cuenta de las oportunidades que pierden al no abrirse, al mantenerse aisladas de los lugares en los que hay conocimiento, de los sitios en los que pasan cosas. En 2003, el profesor Henry Chesbrough acuñó el término Open Innovation, que no es otra cosa que llevar la innovación más allá de los límites de la empresa, cooperando con clientes o partners externos con los que compartir información y sacar adelante proyectos de investigación y desarrollo. Es una combinación de conocimiento interno y conocimiento externo. El departamento de I+D, que crearon muchas compañías hace unos años, hoy necesita abrirse para acceder a expertos, a creativos, a nuevo talento, con nuevas ideas y nuevas tecnologías. Y esto es justamente Open Innovation, el tema de nuestro episodio de hoy. Para hablar de esto no se me ocurre nadie mejor que Susana Jurado, Head of Telefónica Open Innovation Campus y profesora asociada de Lean Enterprise en IE Business School, y además vinculada durante muchos años a la innovación en distintos roles, tanto en la parte más de I+D como la parte de emprendeduría y nueva innovación. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y director académico en ESADE Executive Education, donde dirijo los programas In Digital, Business Agility y Business Innovation. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre innovación centrado en las personas. Pues aquí estamos de vuelta, todavía con la resaca del sábado. Y no mal penséis porque no estoy hablando de ese tipo de resaca, Me refiero a lo que pasó el sábado en Runroom, ese lab con la gente de Both Rocks que vinieron a inspirarnos con el uso de redes neuronales para experimentar con el sonido. Alucinante la de cosas que aprendimos y lo divertidísimo que fue. Gracias a todas las personas que vinisteis y espero que lo disfrutaseis tanto como yo. Estos labs para Runroom son una oportunidad precisamente de sumergirnos en talento y conocimiento ajeno, de descubrir nuevas tecnologías y, por supuesto, de abrirnos a la comunidad y de establecer y consolidar relaciones con gente increíble. Lo comentaba con algunas personas en la comida, ¿no? Que las cosas más transformadoras que me han pasado en la vida han sido siempre gracias a haber conocido a personas excepcionales. Y desde luego estos labs son oportunidades magníficas. Estad atentos porque ahora en junio viene otro lab súper interesante. Susana Jurado tiene clarísima la importancia de los ecosistemas y las comunidades en esto de la innovación y a ella acudimos para entender por qué Open Innovation. ¿Qué diferencias hay con la innovación cerrada? ¿Tiene sentido seguir ambas estrategias en la misma compañía? ¿Qué pasos debe dar una empresa que arranca desde cero en esto de Open Innovation? ¿Cómo podemos salvar la distancia entre universidad y empresa, conectando ambos mundos? Todas estas preguntas y muchas más las responde Susana en este episodio. Os dejo con ella. Bueno, pues vamos allá con Susana Jurado. Un placer tenerte en el podcast. Susana, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme a participar en este podcast. Y bienvenida. Quiero aprovechar antes de arrancar la entrevista para mandarle un caluroso abrazo a nuestro amigo Miquel Rodríguez, que tengo aquí vuestro libro, un libro que escribisteis varios autores, ¿no? Entre ellos Miquel y tú. Uh-huh. También estaba Sara Aguilera, a quien también le mando recuerdos desde aquí, y Alonso Álvarez, que no tengo el placer. Pero vamos, que
aprovecho para felicitaros también por este libro, un libro que se llama, por cierto, La empresa ágil, libro que he recomendado bastante y que recomiendo porque me parece que es como muy didáctico y da una visión de la agilidad como un poquito más, si quieres, más elevada desde un punto de vista de la organización y de la empresa, ¿no? Y creo que eso es bastante necesario y que en el momento en que lo sacasteis no había mucha literatura al respecto. Sí, esa era un poco la idea. Así que, bueno, muchas gracias, ¿no?, por recomendar el libro. Empezamos ya, esto ya lo tenemos, ¿no? Esto, como hace Broncano, ¿no? Vale, venga, la promoción ya la tenemos. Entonces, vale. Bueno, dicho esto, le mando un fuerte abrazo a Miquel por ponernos en contacto. Susana Jurado, hoy tu rol, al menos lo que pones en LinkedIn, ¿no?, es que eres Head of Telefónica Open Innovation Campus, Innovation and Portfolio Management, Entrepreneurship, Product Management, Startup Agile, o sea, una mujer como muy, yo sé que por tu background llevas muchos años en esto de la innovación, en distintos roles, tanto en el rol más de, incluso en la parte más de I+D, ¿verdad?, como en la parte más de, pues eso, de emprendeduría y, digamos, la nueva innovación, vamos a decirlo así, ¿no?, antes de desvelar nada. Y bueno, yo te quería preguntar un poco de dónde vienes, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué piezas has ido conectando? ¿Cómo has ido montando ese puzzle hasta llegar a hacer lo que haces hoy? Y que nos cuentes un poquito de tu día a día y de tu realidad. Muy bien, pues nada, bueno, cuando pones tantas cosas es porque eres ya muy mayor, entonces te da para poner muchas cosas, ¿no? Si a mí se me queda pequeña, ¿no? La bio de Twitter me pasa lo mismo, se me faltan caracteres, sí. Pero bueno, quitando esa parte, pues yo realmente soy ingeniera superior, que eso ya no existe, ¿no? Es el equivalente a máster, ¿no? Sí. De telecomunicación. Entonces, bueno, pues tengo mi mentalidad ahí ingenieril, ¿no? Que eso perdura. Pero la verdad es que también muy pronto en mi carrera me dediqué a lo que es la parte del management. Y yo entré en Telefónica va a hacer 24 años, yo creo. Hace 24 años y la verdad es que al poco tiempo, como a los 2-3 años, ya empecé a centrarme más en el tema del management, más que en la parte tecnológica. Entonces, realmente te diría que prácticamente toda mi carrera profesional en Telefónica ha estado relacionada con la innovación, primero liderando un poco proyectos de innovación y demás. Lo que pasa que luego eso ya me dediqué más a la parte de management y de hecho los últimos años pues mi carrera ha estado muy centrada en lo que es estrategia y gestión de la innovación, pero entendida como proceso de innovación, ¿no? Y he estado mucho más centrada ahí. Al final, en 2011, 2012 más o menos, fue cuando hice ahí un gran cambio, ¿no? Que es decir, oye, vamos a cambiar la forma en la que innovamos en Telefónica, y fue cuando formé parte del equipo que redefinimos cómo debía hacerse lo que es la innovación interna, por llamarla de alguna forma, ¿no? Y fue cuando creamos ahí el programa de intraemprendimiento que se llama Lean Elephants. Y bueno, pues aparte de ser un poco pues parte de esas mentes, ¿no?, que trabajamos en crear el programa, pues lo estuve llevando pues más de 7 años, hasta que en marzo de 2020 me surgió la oportunidad de moverme al área de innovación abierta, también dentro de Telefónica, para llevar una unidad de nueva creación que es lo que llamamos Open Innovation Campus, que es básicamente innovación abierta con el mundo académico, que es básicamente, oye, cómo podemos hacer, porque es verdad que Telefónica lleva muchos años trabajando con universidades, centros de investigación, ¿no? Pero pensamos que todavía hay muchas más cosas que se pueden hacer y que podemos hacer juntos. Y bueno, pues la idea un poco de esta unidad es hacer un poco de puente y digamos que explorar, incluso probar, ¿no?, otros modelos de colaboración, sobre todo donde pongamos cada uno los activos, ¿no?, que tenemos en la mesa, y ver si podemos hacer juntos pues una innovación de impacto, ¿no? Y ese es un poco el objetivo. Así que, pues nada, me lancé a la piscina a crear una unidad nueva. ¿Y muy diferente el rol en un sitio respecto al otro? Pues, a ver, sí es diferente en la medida en que el tipo de trabajo e incluso la gente con la que trabajas en tu día a día es muy diferente.
en lo que es el programa de intraemprendimiento, lo que hacías es sobre todo, bueno, pues gestionar el funnel de innovación, el portfolio de startups internas, trabajar mucho con los intraemprendedores, etcétera, ¿no? Ver un poco qué es lo que, definir un poco, oye, qué áreas son las que hay que trabajar, etcétera. Y esto va quizá más un poco en ser instigadores, ¿no? En que la innovación, que Telefónica se acerque más al mundo académico, que el mundo académico se acerque más a Telefónica, y es un papel, pues eso, más de instigador y de alguna forma catalizador, ¿no? Para que esa innovación ocurra, ¿no? Porque en el fondo no es una innovación que hagamos nosotros, sino que en cierto modo lo que hacemos es un poco incluso a veces de matchmakers, ¿no? Claro. Porque una unidad interna tiene alguna necesidad, algún reto tecnológico similar, y nosotros vamos al mundo académico a ver quién podría resolver ese, o sea, qué instituciones podrían resolver ese reto, y intentamos hacer ahí el matching, ¿no? Uh-huh. Entonces, es diferente, pero hay cosas que, o sea, yo creo que toda la experiencia que tienes al final te vale. Y yo, por ejemplo, pues una de las cosas que, digamos, esa mentalidad que te da el trabajar con intraemprendedores o todo el tema de Lean Startup y tal, es una mentalidad que me lleva a todos lados. Y, por ejemplo, pues ahora en este nuevo rol, cuando dices, oye, yo no quiero colaborar por colaborar, siempre parto de una necesidad real que existe y luego veo cuál es la mejor forma de abordarlo. Haces una especie de prueba piloto a ver qué pasa y luego ya ves si lo escalas, o sea que toda esa mentalidad al final me la llevo a todas partes. Oye, estamos hablando todo el rato de innovación abierta, ¿no? Y también de la colaboración entre universidad y empresa, cosa que vamos a entrar ahí también, vamos a tocar ese tema porque me parece muy, muy interesante, ¿no? Pero por formalizar un poquito y por aterrizar a todo el mundo que esté escuchando esta entrevista, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Open Innovation, de innovación abierta y por qué? ¿Por qué Open Innovation, no? Uh-huh. Pues a mí particularmente me gusta la definición que hace el propio Henry Chesbrough, el padre, ¿no?, de la innovación abierta, en su libro de lo que es innovación abierta, ¿no? Y dice que innovación abierta significa que las ideas valiosas pueden venir de dentro o de fuera de la compañía y que pueden llegar al mercado desde dentro de la compañía o por fuera de la compañía, y que tanto el camino interno como el camino externo tienen la misma importancia. Uh-huh. Y la verdad es que con esta definición al final estás hablando de muchísimas cosas, porque es verdad que muchas veces, sobre todo un poco en el mundo corporativo, ¿no? Cuando hablas de innovación abierta en el mundo corporativo se entiende a que es trabajar con startups, invertir en startups, ¿no? Pero realmente innovación abierta significa también actividades como partnerships, joint ventures, hacer consorcios de investigación, spin-offs, licenciar o comprar propiedad intelectual, participación en la definición de estándares, co-creación con clientes, el crowdsourcing, financiar un trabajo de investigación en una universidad. O sea, digamos que la lista es muy amplia, ¿no? Entonces es clave, ¿no? Entiendo las relaciones que estableces, ¿verdad? Con todo el ecosistema y trabajar eso debe ser como algo muy, muy estratégico y fundamental, entiendo. Sí, es fundamental con quién estableces esos partnerships y demás, es clave. Además, es una cosa que en el fondo tienes que explorar, porque esto es como todo. Piensas que el partner adecuado es uno en concreto, pero hasta que no te pones, lo ves y te sientas a hacer algo con ellos, no sabes si funciona o no funciona el partnership, ¿no? Pero sí, es uno de los, si quieres, digamos, hacer innovación abierta, es uno de los pasos claves, realmente, identificar cuáles son los partners adecuados. Oye, y siguiendo un poco así con esta parte más canónica, que ya me vas a perdonar, que aquí, por aclarar un poquito más, ¿no? ¿Qué diferencias encontramos respecto a la innovación cerrada y la entrecomillo así con los dedos, ¿no? Entendiendo, ¿cuáles son las principales diferencias? A ver, bueno, el paradigma de la innovación cerrada básicamente lo que viene a decir es, oye, todo el proceso de innovación
tiene lugar dentro de la compañía, ¿no? Es un sistema cerrado, básicamente, ¿no? El conocimiento, la tecnología, la propiedad intelectual, todo está dentro de la compañía. De hecho, lo habitual es tener un departamento de I+D donde inviertes una suma importante de dinero, donde está todo el conocimiento. Es, digamos, como un silo, ¿no? del conocimiento de la compañía. Además, es desde este departamento desde el que salen los avances tecnológicos que luego dan lugar a productos, servicios, etcétera, vamos, las innovaciones, ¿no? de la compañía. Claro, esto implica tener empleados pues altamente cualificados, un foco muy fuerte, ¿no? en la gestión de la propiedad intelectual, pues todo lo que son patentes, copyright, registro de la propiedad intelectual. También, por desgracia, implica muchas veces tener buenas ideas o tecnologías, ¿no? en una estantería, ¿no? esperando a que llegue el momento en el que se utilicen en la empresa. Con lo cual, entre el paradigma de innovación abierta y el de innovación cerrada cambian muchas cosas. Desde dónde provienen las ideas hasta incluso quiénes trabajan en esas ideas. ¿Solo empleados o también vas a hacerlo apoyándote no solo en la gente que tienes brillante dentro, sino en la gente brillante que hay fuera de la compañía? El rol que tienen clientes o proveedores, ¿no? Si es un rol pasivo o es un rol de co-innovar contigo. En la innovación cerrada el conocimiento es algo que hay que proteger, ¿no? A toda costa, mientras que en la innovación abierta, pues, oye, puedes llegar a crear una ventaja competitiva para tu compañía apoyándote en el conocimiento o incluso en la propiedad intelectual de otros, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí yo diría que es como la noche y el día, básicamente. Sí, no, es un poco como open source y código abierto, código cerrado, ¿no? Es un poco sí. En esas dos corrientes, ¿verdad? Sí, ¿Y es posible tener, o sea, tú crees o tiene sentido seguir las dos estrategias dentro de una misma compañía? A ver, las dos estrategias. Quiero decir que habrá proyectos en los cuales, por el motivo que sea, puede tener sentido que lo construyas internamente. Es muy difícil hoy en día, a no ser que quieras reinventar la rueda, encontrar un proyecto en el cual ni siquiera plantees algún tipo de partnership. Claro. ¿Vale? O sea, es muy difícil hoy en día pensar en una estrategia de innovación cerrada, y si tiene sentido. Puede tenerlo, pues, sobre todo a lo mejor pues si piensas a lo mejor en el sector farmacéutico, ¿no? Donde realmente todo el tema de propiedad intelectual y patentes sigue teniendo muchísimo, vamos, tiene muchísima importancia, pues probablemente tenga mucho sentido todavía, ¿no? Depende un poco, yo creo que de la industria. Desde luego, no sé, en el sector en el que nos encontramos nosotros, yo pienso incluso en todos los años que he estado trabajando en innovación, es muy difícil pensar o encontrar uno solo de los proyectos en los que realmente no tuviéramos al menos eso, un partnership con alguien. Oye, ¿todas las compañías deben implementar un modelo de innovación abierta? A ver, desde mi punto de vista, de hecho te diría que en mi opinión se podría traducir la pregunta a ¿una empresa o una compañía debe innovar o no debe innovar? Porque partiendo de la base de que hoy en día es muy difícil que una empresa sobreviva si no innova y que el paradigma de la innovación cerrada, excepto en casos muy concretos, sinceramente no tiene sentido en los tiempos que nos encontramos, yo diría que la respuesta es que sí, al menos en mi opinión, ¿no? Y que todas las compañías deberían implementar un modelo de innovación abierta. Estamos en un momento donde todo cambia tan rápido. La velocidad con la que debes reaccionar es vertiginosa y es muy difícil que tengas dentro todas las capacidades y conocimientos que necesitas. Además, con toda la movilidad de profesionales que hay y, por tanto, del conocimiento, ¿no? El conocimiento también se mueve con esos profesionales. Con todo el florecimiento de nuevas empresas que hay propiciado por el movimiento, ¿no? del capital riesgo que estamos viendo. Hoy en día una idea no puedes pensar que la vas a tener en una estantería esperando a que llegue el momento en que puedas usarla internamente, pues que seguro que llegan otros y la lanzan antes al mercado que tú, vamos, fijo. Estamos en un momento en el cual hay muchísima incertidumbre, con muchos cambios que, por ejemplo, estamos viendo que está impulsando, por ejemplo, la digitalización, ¿no? Uh-huh. Que además se ha visto súper acelerada, ¿no? Por todo lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Uh-huh. No sé, en definitiva, yo creo que estamos en un contexto en el que la innovación abierta nos está ofreciendo otras formas, ¿no? de abordar los problemas que tenemos en la compañía y que creo que es inevitable aprovecharla. Incluso, aunque antes hablaba de las farmacéuticas, pero es que las farmacéuticas también están haciendo innovación abierta.
porque hay un contexto ideal por encima de otros? Pues yo te diría que justamente por todo lo que he comentado, estamos justamente en el contexto ideal. Y no solo porque la situación actual te está empujando a ello, o sea, de alguna forma te obliga, ¿no?, a que lo hagas, sino porque otras compañías, el resto de las compañías, instituciones, el mundo académico, todo el mundo se está abriendo, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no?, a este paradigma, ¿no?, de la innovación abierta. Es decir, estamos en un contexto en el que empresas e instituciones además están receptivas a que tú te acerques con iniciativas de este tipo, ¿no? Y teniendo en cuenta, como decía al principio, que hay muchas formas de hacer innovación abierta, para mí la respuesta es que sí, que todas las compañías pueden hacerlo. Incluso puedes pensar, oye, una empresa pequeña, ¿no? ¿Cómo va a crear una incubadora o una aceleradora de startups? Pues no tiene por qué crear una incubadora o aceleradora de startups. Para empezar, existen ya muchas iniciativas a las que se puede unir, que no tienes que crear las tuyas propias, ¿no?, para hacerlo. Pero también hay otras cosas que puede hacer. Y, por ejemplo, antes hablaba de la co-creación con clientes, que convierte a tu cliente, ¿no?, en que sea un co-innovador y que innove contigo, que no sea un mero receptor pasivo, ¿no?, de tus productos y servicios. Así que desde mi punto de vista creo que es el momento ideal, pero además creo que todas las compañías pueden hacerlo. Da igual, pequeñas, grandes, tecnológicas, no tecnológicas. ¿Y qué pasos debe dar una empresa que arranca desde cero? Porque, claro, seguramente habrá mucha gente que esté diciendo, es que Telefónica tiene mucho músculo, ¿no? ¿Y yo cómo lo hago, no? Sí. A ver, evidentemente para mí el primer paso siempre es tener unos objetivos claros y tener en mente y no perder de vista por qué estás haciendo, ¿no?, lo que estás planteando, ¿no? Cuando estás planteando hacer una serie de iniciativas, ¿no?, de innovación abierta. Y para ello es importante definir cuál es lo que se llama tu tesis de innovación, ¿no? Y que esto no deja de ser, oye, ¿en qué áreas quiero innovar? Y también en qué áreas no quiero innovar, ¿no? Pero tener claro un poco en qué ámbitos te vas a mover, ¿no? Y obviamente esta tesis de innovación tiene que estar muy alineada con la estrategia de la empresa, porque tienes que asegurarte de que realmente estás abordando las necesidades claves de la compañía, ¿no? Entonces, para mí ese sería el primer paso. Otro paso importante es analizar lo que tienes internamente dentro de la compañía, ¿no? Conocerte a ti mismo, ¿no? Por decirlo de una forma un poco más cercana. Pero tienes que entender qué conocimientos, qué habilidades, qué tecnologías tienes, cuáles te faltan. Eso también es muy importante, porque de ahí van a salir, oye, ¿qué necesidades tienes? O sea, ¿qué es lo que necesitas complementar en tu compañía? Y también qué puedes ofrecer, porque al final estamos hablando de colaboraciones, ¿no? En qué eres fuerte, ¿no? A mí me gusta una cosa que dice Henry Chesbrough mucho, que es que la innovación abierta no va de que otros de fuera te hagan la innovación. Estamos hablando de apalancarte y hacer crecer las capacidades que tienes dentro, ¿no? Claro. Otro paso importante es, ya lo comentábamos, ¿no?, al principio, ¿no? En función de las necesidades que has identificado, ¿cuáles son esos posibles partners, ¿no?, que pueden complementarte, ¿no?, que pueden ayudarte, ¿no?, y a los cuales tú también vas a ayudar, obviamente, ¿no? Y determinar el mejor modelo de colaboración, ¿no?, dentro de la amplia gama, ¿no?, de modelos que tienes. Y empieza mirando por los propios stakeholders de la compañía. Hablé antes de los clientes, pero mira también a los proveedores, ¿no? Establecer relaciones de confianza, ¿no?, con los que tienes más cerca. Y luego, pues, cuando ya tienes seleccionado un partner, pues lo que decía, ¿no? Haz pilotos, haz experimentos con los partners, los que tienes más afines, ¿no? Sobre todo antes de escalar, ¿no? Primero aprende cómo hacer algo funcionar en la empresa y luego ya lo escalas, ¿no? Otro paso súper importante es trabajar la cultura de la compañía, ¿vale? Porque la empresa en general tiene que entender que ahora eres una compañía abierta. Y esto en muchos casos implica romper las barreras y los silos que hay dentro de la compañía, ¿no? Buscando el talento, las ideas, las soluciones de una forma transversal, ¿no? Hay muchas empresas que para hacer esto, ¿no?, lo que están haciendo es poner en marcha, ¿no?, iniciativas tipo, pues, hackatones, pero transversales, ¿no?, para toda la compañía, concursos de ideas o incluso los propios programas de intraemprendimiento si los abres a toda la compañía, ¿no? Es una forma, ¿no?, de romper esos silos y que la innovación pueda venir de cualquier parte, ¿no?
También tienes que habilitar, obviamente, procesos, ¿no? Que favorezcan y permitan que la gente participe, ¿no? Que todas las compañías participen en esas iniciativas de innovación. Tolerar el fallo, eso es un cambio cultural muy importante, tolerar el fallo y aceptar que forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y también comentaba el tema de estrategia intelectual, ¿no? Cuando hablaba de propiedad, sí. de la propiedad intelectual, cuando hablaba al principio, ¿no? De la innovación cerrada, ¿no? Pues la forma de colaborar es compartir, ¿no? Y cuesta mucho cuando vienes de una innovación cerrada a abrirte, ¿no? A compartir y, bueno, pero pensar que siempre hay formas de proteger, puedes hacer acuerdos de confidencialidad si fuera necesario, ¿vale? Pero tienes que hacer ese cambio, ¿no? Y adecuar un poco la estrategia de propiedad intelectual. Y también no solo hacer cosas hacia adentro, también cosas hacia afuera, ¿no? Claro. Dejar ver externamente que estás abierto a innovar, ¿no? O sea, que no es solo cambiar la cultura de dentro, sino que tienes que cambiar también la cultura de cómo te ven desde fuera, ¿no? Y dejarlo abierto. Entonces, una forma muy habitual pues que tienen empresas es participar, por ejemplo, en plataformas de innovación abierta, donde plantean pues sus propios retos o incluso crear tu propia plataforma, ¿no? Aquí a lo mejor lo hacemos un poco, pues eso, Telefónica y otras grandes empresas, ¿no? Como General Electric, pero existen plataformas, o sea, no tienes por qué crear la tuya propia. Otro paso también fundamental es difundir y comunicar los objetivos y los resultados, ¿no? Que estás teniendo. Es importante, muy importante ser transparente, súper transparente. Celebrar los éxitos y los aprendizajes que provengan de los fallos, que los habrá. O sea, es inevitable. Y demostrar tanto interna como externamente que se valoran las iniciativas de innovación. Y ahí la comunicación es clave, ¿no? Para que la gente entienda que de verdad se valora. Y luego, por último, para mí un último paso adicional es pues que hay que tener en cuenta que no estamos solos en el mundo. Cuando Telefónica creó Wayra, que es nuestra aceleradora corporativa de startups, y el vehículo de inversión hace más de 10 años, pues estábamos siendo pioneros, ¿no? en hacerlo, incluso con el programa de intraemprendimiento, que esto ya me toca más de cerca, ¿no? También hace 10 años. Y la única forma que teníamos de aprender era a base de probar, darnos de cabezazo contra la pared, levantarte y volver a probar. Pero es que hoy en día no hay por qué pasar por lo que otros ya han pasado, ni reinventar la rueda. Es fundamental salir de tu burbuja, buscar ayuda fuera, hablar con gente que ya haya pasado por este proceso, aprender de ellos. De hecho, ahí está precisamente, ¿no? la magia de la innovación abierta. Salir de casa, ¿no? Conectar en ecosistemas, hasta un montón de claves, ¿eh? Intento hacer memoria, fomentar también una cultura, ¿no? Tolerar el error. Son cosas, la verdad es que son algunas de esas cosas las hemos hablado en este podcast un montón de veces, ¿no? Y cómo puedes condicionar a tu propia compañía en función de cómo gestionas ese error, ¿no? Y cómo gestionas ese aprendizaje. Dar voz. Y has dicho una cosa muy interesante al inicio también, que es... Has hablado de la tesis de innovación, ¿no? Y de definir un poco las arenas donde nos vamos a mover, ¿no? En qué arenas en qué arenas queremos movernos en cuanto a la innovación y sobre todo en cuáles no. Y a mí eso, de todo lo que has dicho, eso es lo que me parece más difícil. Igual es la palabra, ¿eh? No sé si es difícil la palabra que busco. Pero realmente no, tener claridad en el mapa y tomar la decisión estratégica de a dónde sí y dónde no vamos a invertir, porque al final vamos a invertir el riesgo, porque al final si estamos hablando de innovación estamos hablando de riesgo, de gestionar el riesgo, ¿no? Porque no solo hablamos de innovación incremental o de mejora incremental, sino que estamos hablando también de innovación disruptiva y por lo tanto de dónde invertimos y cómo gestionamos ese riesgo, ¿no? Entonces, eso a mí me parece realmente lo más difícil de todo, es un poco entender hacia dónde y cómo conectamos esa innovación con nuestra estrategia, ¿no? Con nuestra estrategia corporativa. Ahí hay mucha magia, ¿no? que hacer. Sí. De hecho, es uno de los grandes retos para mí. O sea, definir claramente esos objetivos, alinearlos con la estrategia, porque al final esto requiere de la participación de toda la organización. Claro. Y eso no es sencillo.
O sea, no es algo que pueda definir el área de innovación sola, si es que hay un área de innovación. Tiene que estar toda la compañía involucrada. Entonces, para mí es el reto más difícil, más complicado. Bueno, quizá junto con el de cambiar la cultura, perdón. Pero sí, para mí es uno de los retos más difíciles. Y no, porque no funciona esto de fichar a Elon Musk y que venga a decirnos, ¿no? lo que vamos a hacer, o qué. ¿Sí? O fichar un champion externo a nivel de innovación, que sea un súper experto. ¿Esto va de expertos o de qué va esto? Pues yo te diría que va de conocer mucho la compañía, en primer lugar. O sea que siempre yo pienso que venga un experto de fuera a ayudarte siempre es bueno, porque te da una visión externa que te puede ayudar, y de hecho pues digamos que esto es como una coctelera. Tienes que ver un poco cuál es la visión que tienes de la compañía, hacia dónde va, para ver qué áreas tienen o no tienen sentido. Tienes que conocer muy bien cuáles son los puntos fuertes de tu compañía, dónde tiene sentido también meterte, dónde tienes un right to play, ¿no? Porque por mucho que te guste un área, a lo mejor no tienes un right to play también, ¿no? De dónde estar. Tienes que coger las tendencias también que hay, meterlas en la coctelera. Por eso muchas veces también una visión externa también es muy, muy enriquecedora. Pero luego también tienes que ver un poco tener en cuenta un poco hacia dónde va tu compañía, es decir, si la estrategia de tu compañía ha definido que vas a ir por unas determinadas áreas o unos determinados mercados, tienes que tener también muy en cuenta si vas a hacer algo fuera de esos mercados, ¿por qué lo haces? ¿Vale? Entonces, al final no es sencillo, pero yo diría que no es tanto de que venga un gurú de fuera a decírtelo, como realmente de involucrar a unidades de negocio, involucrar incluso en algunos casos a departamentos transversales, algo tan obvio como por ejemplo recursos humanos. Es que a lo mejor no vas a tener las capacidades para realmente meterte en ese área y tienes que involucrar a recursos humanos para poder tener esas personas adecuadas para trabajar en un área en el que quieres estar. Es decir, que al final realmente yo diría que va más de dentro que de traerte un super gurú, y de conocer muy bien la compañía, y sobre todo de realmente involucrar a todas las áreas implicadas, porque al final lo que tú haces en innovación hoy, dentro de X años, va a estar en una unidad de negocio. En la unidad de negocio no puedes dejarla de lado y tienes que involucrarla cuando estás definiendo en qué áreas, porque al final, y ya no solo eso, sino que hay que pensar que cuando tú estás trabajando en una innovación, llega un punto en el cual necesitas acceder a recursos de la compañía, y esos recursos, pues que pueden ser incluso clientes, porque tienes que hablar con clientes. Acceder a esos clientes, quien te puede dar acceso es precisamente una unidad de negocio, ¿no? Entonces, y además son los que tienen el pulso, ¿no? Con el día a día de hacia dónde van los mercados, con lo cual yo diría que no es tanto de un gurú como realmente de conocerte, y sobre todo sentar un poco en la mesa de discusión a todas las áreas. El área financiera también, vamos, es fundamental realmente. O sea, al final es de conocerte, pero sobre todo que estén sentadas las personas adecuadas cuando se está haciendo esa definición de cuál es tu tesis de innovación. Es que no puedo estar más de acuerdo, de verdad, ¿eh? O sea, me parece que estás dando... Este episodio da para escucharlo un par de veces, me parece, porque estás haciendo una síntesis de un montón de temas que para mí son claves, que son importantes y que todos tienen una profundidad que ahora estamos tratando pues en una conversación, ¿no? Pero que realmente no nos sale. ¿Cómo fomentamos una cultura de emprendimiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Vale. O sea, transformar una cultura, se han escrito, se han vertido ríos de tinta, ¿no? Sobre cómo, bueno, primero entender qué es una cultura, cómo se transforma, ¿no? Pero, y en este sentido, en tu experiencia, ¿cómo podemos fomentar una cultura de emprendimiento? ¿Qué consejos darías? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque yo creo que podría estar hablando de este tema horas. Bueno, lo que necesites. Bueno, a ver, hay muchas cosas que incluso te podría decir que son generales, no específicas, ¿no? De fomentar una cultura de intraemprendimiento, ¿no? Y que realmente son, incluso si me apuras, para fomentar una cultura de innovación, ¿no? Pero si nos centramos un poco más en lo que sería específico, ¿no? Pues, para fomentar esa cultura,
pues necesitas tener iniciativas transversales en la compañía, ¿no? Como ya adelantaba antes, ¿no? Sobre todo que den una oportunidad a ese talento intraemprendedor a emerger, ¿vale? Que muchas veces está escondido incluso en departamentos de finanzas, ¿eh? Nos pasó cuando yo estaba en la parte de intraemprendimiento, porque al final las buenas ideas y este talento pueden estar en cualquier parte de la compañía, ¿no? Entonces es muy importante que pongas esos mecanismos, ¿no? Que habilites el mecanismo, ¿no? Para que cualquier persona que realmente tenga una buena idea y que quiera ser intraemprendedor pueda llegar, ¿no? Otro punto clave es generar el entorno adecuado. ¿Vale? Estoy hablando de un entorno donde se permita y se fomente la experimentación, donde las decisiones se tomen en base a evidencias de mercado, donde se dé cierta autonomía a los intraemprendedores para tomar algunas de esas decisiones. Estoy hablando de un entorno donde se puedan asumir riesgos y aceptar los fallos como parte del proceso, porque al final esto nos trae aprendizajes, ¿no? Y además hay que celebrar, ¿no? esos aprendizajes. De hecho, hay empresas que incluso dan premios, ¿no? A los mejores fallos, ¿no? Que normalmente es el fallo que más aprendizajes, ¿no? ha generado. También es importante que, desde mi punto de vista, que haya algún tipo de malla de seguridad, ¿no? Yo he visto empresas, ¿no? en países extranjeros fundamentalmente, ¿no? Pues como por ejemplo Reino Unido, ¿no? Donde, oye, cuando una idea de un negocio de un intraemprendedor no llega al mercado, pues el empleado se queda sin trabajo, ¿no? Básicamente le echan de la compañía, ¿no? A ver, es verdad que si funciona, las recompensas que tienen son muy altas, pero sinceramente yo creo que en países, por ejemplo, como España, donde el mercado laboral no está ni mucho menos en una situación como el de los mercados anglosajones, si no ofreces unas mínimas garantías, pues puede ocurrir que básicamente nadie se atreva a dar el salto, ¿no? Porque el riesgo es alto. O sea, si todas las innovaciones triunfaran, estaríamos todos, yo creo que seríamos ricos, ¿no? Para empezar todos, ¿no? Pero muchas de las innovaciones fallan, con lo cual el riesgo es bastante alto y las personas no se atreverían, ¿no? a dar el salto. Luego, además, también para crear este entorno vas a necesitar aliados y ahí vas a necesitar el apoyo de la alta dirección e incluso del resto de departamentos de la empresa. Antes hablaba de recursos humanos, pero recursos humanos es clave, ¿no? Para que realmente a las personas les dejen, ¿no? Participar en este programa y que sea una transición suave, ¿no? Otro aspecto importante también es que trabajar como un intraemprendedor implica cambiar la mentalidad de las personas. Pasar de una mentalidad de ejecución, normalmente estás en una parte de la compañía donde tu día a día es básicamente ejecutar, a una mentalidad de exploración. Y para ello al final pues tienes que combinar, ¿no? Formación obviamente, pero también mentoría, ¿no? Porque al final en el día a día es donde se hace la diferencia y sobre todo las primeras semanas, ¿no? Cuando alguien empieza a trabajar con un emprendedor es cuando se tiene que producir, ¿no? Ese cambio de mentalidad y ahí es muy importante, ¿no? Hacer una especie de labor de acompañamiento, ¿no? También necesitas un proceso end-to-end, aquí entra mi mente ingenieril ya, ¿no? Necesitas un proceso end-to-end que dé forma, ¿no? a la iniciativa, que la sustente, que además todo quede de forma muy clara y transparente, ¿no? Que todo el mundo pueda entender cómo funciona ese programa de intraemprendimiento, qué es lo que se puede esperar, cómo se puede participar y qué implica, ¿no? participar en el programa. O sea, antes hablaba de la transparencia, pues aquí la transparencia sigue siendo también clave. No sé, podría seguir hablando de más cosas, pero yo creo que es lo fundamental es esto que acabo de comentar. Sí, sí. Qué fuerte. Es que tienes tanta experiencia, Susana, que te pones a concentrar conocimiento, que además es un montón que estás acostumbrada también a explicar y tal, porque punto número 1, esto. Lo ordenas súper bien. O sea que yo creo que eso es la faceta ingenieril también. también. Procesitos y tal. Es verdad que, es que has dicho cosas tan potentes como qué difícil es
darse cuenta que vives, ¿no? en una cultura del KPI, una cultura más que del KPI, una cultura del reporting, ¿no? Una cultura de tener que estar justificando métricas constantemente, de estar... Es que es tan fácil caer ahí, ¿no? Es tan fácil tener que todo el mundo, ¿no? ¿A dónde miras? ¿Qué te importa, ¿no? Porque si a ti lo que te importa es justificar esos KPIs, es tan fácil convertir una cultura que podía ser una cultura donde las personas tengan un espacio para crecer, para medirse, para ver su evolución, utilizar esas métricas para una cosa o para otra, es tan a veces es tan fina la línea, ¿verdad? Que ostras, es realmente... Sí. Ahora, ahí entra el fascinante mundo también del innovation accounting, ¿no? De la contabilidad de la innovación, claro. Que es fundamental, ¿eh? Y no lo podemos perder de vista. Y yo creo que es importante, ¿eh? Porque tienes que entender si realmente o sea, medir es la única forma de saber realmente si estás yendo hacia donde debes ir, ¿no? Y además hay cosas que son muy difíciles de medir, sobre todo cuando estás hablando de innovación, porque puedes medir si estás generando nuevos ingresos, si estás generando eficiencias, pero ¿qué pasa con los intangibles, ¿no? que estás generando con la innovación? ¿Qué pasa con el conocimiento, ¿no? Y incluso las habilidades, ¿no? Porque al final una persona que trabaja como un intraemprendedor está cogiendo unas habilidades muy especiales, ¿no? Trabajar con incertidumbre, asumir riesgos. ¿Qué ocurre con el impacto que estás teniendo en la marca, ¿no? Que estás teniendo en la reputación de la compañía por el mero hecho de innovar, ¿no? De sacar cosas nuevas, ¿no? ¿Qué ocurre un poco con el cambio cultural que estás haciendo, ¿no? Un cambio cultural que además en el fondo te está demandando el contexto, ¿no? Como decía antes, ¿no? Todo eso, ¿cómo lo mides también, ¿no? Es muy difícil, pero hay que hacerlo, hay que medir, porque es verdad que no puedes medir la innovación igual que mides lo que sería tu día a día, ¿no? El negocio que ya tienes en el mercado, porque matas la innovación si lo haces así, obviamente, pero tienes que intentar medir, y además tienes que medir utilizando un lenguaje que la compañía entienda. Y saliendo fuera del área de innovación es muy difícil que entiendan he aprendido, ¿no? O cómo medir los aprendizajes, y a lo mejor tienes que traducirlo de alguna forma, ¿no? En traducir en tiempo, en dinero, ¿no? Y utilizar ese lenguaje para que se entienda que realmente estás aportando valor a la compañía. Yo creo que acabas de decir una palabra clave, que es valor, ¿no? Porque realmente cuando lo has descrito súper bien, ¿no? Ese proceso ambidiestro, ¿no? De repente de estar pensando en la ejecución, de estar pensando en la performance, en el rendimiento, en el retorno, en el ROI, a empezar a pensar en, bueno, ¿y qué valor le estoy aportando a mis clientes? No, es verdad que hace falta medir, es verdad que necesitamos métricas de avance, necesitamos indicadores que nos digan si estamos moviendo la aguja hacia el lugar donde queremos ir. Totalmente cierto, ¿no? Lo que pasa que en muchas ocasiones creo que estamos midiendo esa aguja con los mismos KPIs que estamos midiendo la performance y la ejecución. Y eso para mí es una excelente receta para tener problemas en la innovación realmente, ¿verdad? Sí, bueno, es que hay que pensar que la innovación, además, los KPIs son KPIs que normalmente son anuales. Una innovación, siendo a lo mejor una innovación incremental, puede ser que sea algo que en el mismo año seas capaz, ¿no? de producir, pero la mayor parte de la innovación requiere años, sobre todo si estás hablando de una innovación en la cual estás hablando de incluso crear productos y servicios nuevos, ¿no? Para la compañía. Eso lleva años. La gente se piensa que, yo qué sé, que Netflix nació un año y ya está, ¿no? Triunfó. Llevó años realmente a lo que es el modelo de negocio de Netflix de hoy en día, ¿no? Entonces, a veces, digamos que esa visión más a largo plazo choca con la visión más a corto plazo, ¿no? Que tiene el día a día, ¿no? El negocio, básicamente. Y entonces necesitas tener esa dualidad, ¿no? Y también tenemos una inercia... Iba a decir ambidiestrismo, pero no sé si existe. No sé si existe esa palabra. Como se diga. No sé si existe. Creo que eso también es bastante clave lo que estabas comentando, ¿no? En relación a esto del corto plazo y el largo plazo, ¿no? Que también observo que muchas veces tenemos esa tendencia a pensar en precisamente la innovación incremental, ¿no? En la mejora continua.
con suerte. O sea, teniendo una cultura basada en la mejora continua, en el Kaizen y, ¿no?, en el mejor de los casos, digamos, ¿no? Pero cuando tú también estás educado, a nosotros nos pasa eso, ¿no? En muchas ocasiones estamos educadísimos en la mejora continua, casi diría rozando la obsesión, ¿no? Tenemos una cultura Kaizen ¿no?, donde está prohibido esto de si funciona bien no lo toques. No, si funciona bien, haz que funcione mejor, o qué podemos hacer para intentar buscar, ¿no? Cuando estás tan obsesionado con una cultura, con ese Kaizen, con esa mejora continua, pensar en lo otro, en lo que tú estabas diciendo, ¿no?, en esa innovación transformacional y no una información incremental, hacer ese cambio es súper difícil también, es súper costoso, ¿no? Es decir, vale, ¿y en qué deberíamos estar invirtiendo a riesgo pensando en transformarnos a nosotros mismos, en transformar nuestro propio modelo de negocio, en transformar nuestro servicio, nuestra aportación de valor, ¿no? Y yo creo que eso es otra de las grandes dificultades que en cualquier estrategia de innovación siempre, al menos yo lo veo, ¿no?, que nos topamos con eso constantemente. Y no es sencillo, porque incluso en algunos momentos hay que tomar decisiones difíciles porque algo que estás trabajando en innovación sabes que va a sustituir a algo que es lo que hoy en día forma parte de tu core. Y puedes llegarte a encontrar con gente que no lo entiende y que lo ve como que vas a autocanibalizarte, pero realmente si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Correcto. Entonces son decisiones muy, muy duras, muy difíciles, pero que hay que tomarlas, ¿no? Y hay que ser valientes en ese sentido. Antes hablabas de la importancia, ¿no?, y que es algo que te ocupa en tu puesto actual, en tu rol actual, que es un poco esa relación con la universidad y la empresa, ¿no? Y yo he recogido el guante y tenía ganas de volver a retomarlo, ¿no? ¿Cómo es la mejor manera de conectar universidad y empresa? Vale, pues cuando estaba hablando un poco de los pasos, ¿no?, que había que dar, comentaba que una de las cosas que hay que hacer es identificar, ¿no?, las necesidades, ¿no? De hecho era el segundo paso, ¿no? Y luego el tercero, buscar los partners adecuados, ¿no?, con los que colaborar. Y desde mi punto de vista, realmente el mundo académico tiene mucho que ofrecer, ¿vale? Digamos que el abanico de posibilidades, de necesidades que podemos cubrir es bastante amplio y lo que he estado viendo en estos 2 años es que la universidad, por un lado, ofrece obviamente conocimiento y tecnología, ¿vale? Y de hecho, pues por ejemplo, hemos montado un lab estudio que está en marcha en este momento, donde trabajamos con un equipo de investigación en una universidad, ¿no?, para resolver retos que tenemos de producto, ¿no?, utilizando realidad aumentada. Pero la universidad también puede ser una fuente de inspiración. Y aquí, por ejemplo, estamos trabajando junto con el equipo de Wayra Builder, que es nuestro vehículo de creación de startups y también inversión en las mismas, pero fundamentalmente para crear startups. Y estamos recurriendo a universidades para que sus estudiantes e investigadores presenten sus ideas, ¿no?, de posibles startups con el objetivo de crear startups, pero también encontrar ese talento, ¿no?, emprendedor. La universidad también puede ser una forma de extenderte, ¿no?, y llegar a donde no estás pudiendo llegar. Por ejemplo, algo que nos pasó es en nuestra oferta de televisión, ¿no?, en Movistar Plus, que ofrece lo que llamamos las Living Apps. Para describirlo de una forma muy sencilla, son aplicaciones como las que hay en los smartphones, pero para la televisión, ¿no? Pues dentro del catálogo de aplicaciones no teníamos juegos casuales, ¿no?, para jugar en familia. Entonces, pues lo que hicimos fue montar un lab con estudiantes, ¿no?, a los que becamos, estudiantes de una universidad con grados y máster fuertes en temas de diseño y programación de videojuegos. Y durante 6 meses esos estudiantes trabajaron como una extensión, ¿no?, del equipo nuestro de Living Apps en Telefónica, ¿no?, para generar 3 juegos, ¿no?, porque digamos que nos faltaba un poco ese conocimiento y ese brazo, ¿no?, que podía ayudarnos a hacerlo. Y por supuesto es una fuente fundamental de talento. Y de hecho todo lo que hacemos al final siempre tenemos un objetivo claro de identificar talento. Pero es verdad que el mundo de la empresa y el mundo de la universidad son muy diferentes, no solo en la forma que funcionan, sino en los objetivos, ¿no?, que tenemos, ¿no?, cada una de nosotros, ¿no?, tanto la universidad como nosotros. Además, hay que pensar que en la universidad tenemos, por un lado, lo que es la institución, pero por otro lado tenemos profesores e investigadores y luego además los estudiantes, ¿no?, y los objetivos y las necesidades de cada uno de ellos son muy diferentes, ¿no? Porque al final, para colaborar, ¿no?, con la universidad, pues desde el primer momento
hay que ser muy transparentes, ¿no? En lo que se está buscando y ser muy claros, ¿no? En los objetivos, ¿no? que queremos alcanzar cada uno, ¿no? De los que estamos involucrados, ¿no? en la colaboración. Y además tú tienes que empatizar, ¿no? con los objetivos del otro, ¿no? Porque tienes que encontrar el punto, ¿no? donde convergen y a partir de ahí determinar las prioridades y qué resultados, ¿no? son los que esperáis de la colaboración. Luego, otro punto importante es diseñar e implementar un modelo de colaboración que permita cubrir las necesidades de ambos. Y aquí yo invito a ser creativos y no coger modelos que existen, sino mezclar. Coges modelos que existen y mezclas, sobre todo para hacer algo que sea lo más, lo más adecuado, ¿no? para esa necesidad concreta y para los partners o las personas, ¿no? O las instituciones, ¿no? que están colaborando en ese proyecto en cuestión, ¿no? Y antes hablaba, por ejemplo, de que es importante, ¿no? de tener en cuenta las necesidades de todos, ¿no? Hace poco nosotros lanzamos un programa que le llamamos Tutoría, en el cual desde Telefónica lo que hacemos es ofrecer desafíos a los estudiantes universitarios para que los aborden como proyectos fin de grado o proyectos fin de máster. Entonces, esto, por un lado, permite a los alumnos, ¿no? trabajar con un desafío real, de verdad, un desafío de la industria, y no solo tener el apoyo de su tutor académico, sino tener el apoyo de un tutor industrial, ¿no? que le aporta esa experiencia y esa visión de la industria, ¿no? que complementa muy bien a la académica, ¿no? Y además, para el profesor y la universidad es una buena forma, ¿no? de que sus alumnos tengan un contacto con la industria, ¿no? con las empresas, ¿no? que se preparen para lo que es el mercado laboral. Y para nosotros, obviamente, también es una oportunidad, ¿no? de abordar los desafíos que tienes en tu backlog, ¿no? Y que tu día a día no te deja abordar, no tienes tiempo para abordar, cosas como probar ideas, hacer pruebas de concepto, ¿no? Y además, una vez más, nos permite también identificar talento, ¿no? Y para mí otro punto también muy importante cuando haces una colaboración con la universidad es que el foco tiene que estar muy claro en cada momento, ¿eh? ¿Dónde está el foco en cada momento, ¿no? Por ejemplo, antes cuando hablaba del Lab Studio que estamos haciendo con tecnología de realidad aumentada y demás, pues nos sentamos, establecemos objetivos cada trimestre, revisamos los resultados que se han tenido en el trimestre anterior, vemos de nuevo y volvemos de nuevo, ¿no? a plantear los objetivos del siguiente trimestre. Y claro, ahí también es muy importante tener un canal de comunicación muy fluido entre los equipos, ¿no? de la empresa y de la universidad, ¿no? para que haya una comunicación en el día a día, independientemente de que fijes unos objetivos y que los vayas revisando. Para mí esas tres cosas son las fundamentales. Qué bueno, me resulta súper inspirador. La verdad es que yo en mi contexto, en mi día a día, no veo una relación cercana, ¿no? entre los dos mundos. Me da la sensación de que quizá en compañías como Telefónica, que seguramente tenéis una importancia, ¿no? Sois muy relevantes dentro del escenario del panorama no solo tecnológico, sino bueno, a todos los niveles, ¿no? Dentro en este país. Seguramente, bueno, tenéis una presencia y una relación de años que eso también facilita, supongo, ¿no? las cosas y engrasa esos engranajes, ¿no? Yo la sensación que tengo desde mi posición y desde mi perspectiva es que hay mucha distancia entre los dos mundos, ¿no? Y me gustaría entender un poco, hostia, ¿qué puedo hacer para reducir esa distancia? ¿O cuándo es buen momento para acercarme a una universidad y empezar? No sé, ni siquiera sabría, de verdad, pero por ignorancia mía, o sea, me declaro ignorante, ni siquiera sabría por dónde empezar, ¿no? Claro que si tengo amigos, o sea, seguramente empezaría por mis contactos, sé que están en universidades importantes, en la UPC, en algunas universidades, ¿no? Pero no conozco los mecanismos, digamos, que seguro que hay mecanismos establecidos como para arrancar esta conversación y ponerle orden a todo esto, ¿no? Al final, porque yo también veo un win-win claro, ¿no? O sea, veo los wins por ambas partes, los veo clarísimos, ¿verdad? Pero de alguna forma siento que estamos desconectados, ¿no? Las culturas, los focos, los objetivos. Vivimos como en mundos paralelos. Y me interesa mucho la idea de tirar puentes.
La verdad es que no es sencillo. O sea, yo he de reconocer que cuando empecé todo esto no partía de cero, porque es verdad que Telefónica lleva mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, en España una red de cátedras, ¿no? Uh-huh. Que eso ayuda mucho a tener conexiones, ¿no? Uh-huh. Pero al final esto es un poco como, si me apuras, ¿no? En el mundo del emprendimiento. Empiezas primero con Friends and Family y tiras de contactos. Uh-huh. Porque independientemente de eso, yo tiré de contactos también, porque al final esto tanto en el mundo de la empresa como en el mundo de la universidad va de encontrar las personas adecuadas y digamos esas personas un poco digamos abiertas y dispuestas a colaborar, a hacer las cosas de forma diferente. Y te diría que cada persona es diferente, pero también cada universidad. Hay universidades que como institución son más abiertas que otras y eso no es sencillo, ¿eh? De hecho nosotros ahí lo que estamos viendo también es un poco ver qué instituciones, qué universidades son más abiertas, cuál es el canal, porque te diría que de hecho ni siquiera te podría decir, mira, el canal adecuado para las universidades es este, no, porque muchas veces depende incluso de la propia universidad. Yo siempre digo que cada empresa es un poco como diferente, es decir, tú coges dos empresas aunque sea del mismo sector y no puedes decir que lo que funciona en una o cómo funciona una funciona la otra, ¿no? Cada una es diferente, ¿no? Es un poco como las personas, cada una es diferente. Pues en las universidades lo que he visto es que también son diferentes y la forma de acceder a ellas es distinta y yo te digo que al final partes eso, de contactos y luego lo que pasa es que esa red de contactos va aumentando porque esos propios contactos son los que te permiten ir llegando a otros y es algo que es una red que tienes que ir construyendo poco a poco y al final, sinceramente, con el tema de los partners en general, en innovación abierta, empiezas con los partners que tienes más cercanos y que sabes que son receptivos. Con lo cual, tirar de red de contactos no es un mal comienzo realmente, porque esa red de contactos, si no es esa la persona adecuada, te puede poner en contacto con la persona adecuada. Y es una forma de poquito a poco ir construyendo, ¿no? Y acercándote. Y es lo que digo, habrá universidades más abiertas y universidades menos abiertas a explorar, y eso lo vas a ir viendo. Y aquí esto nos ha pasado a nosotros, ¿eh? Esto prueba y error. Y luego vas encontrando un poco cuáles son al final tus partners más afines y con los que te sientes más cómodos trabajando. El otro día teníamos una conversación, cerrábamos la conversación con Ludita, que precisamente hablábamos de comunidades, ¿no? Y de la importancia de las comunidades a todos los niveles, ¿no? Y aprender a gestionar una comunidad y aprender a cómo, ¿no? y hacer jardinería dentro de una comunidad y cómo insuflarle energía, cómo de ahí nos llevábamos aprendizajes también para el mundo corporativo, ¿no? Y el mundo empresarial, y creo que esto también puede beber mucho de ahí. De hecho, ahora estaba pensando, me estabas diciendo, yo tiré de contactos y tal, yo estaba pensando en los contactos que yo tengo del mundo de la universidad y todos ellos son de comunidades, precisamente, ¿no? Comunidades de práctica, comunidades que nos hemos juntado con un interés común y yo de nuevo veo en las comunidades una joyita que a pulir y a explorar y ahí hay una buena oportunidad también para la innovación, por lo tanto. Así que gracias por esa reflexión porque me sirve, me la llevo. Oye, por cerrar un poco, Susana, ¿qué retos enfrentas profesionalmente en el futuro? Bueno, a ver, yo soy una persona que necesita estar aprendiendo constantemente y siempre estoy intentando ver qué es lo que va a ser lo próximo, ¿no? Con lo cual para mí los retos son más bien, o me gusta más bien verlo como oportunidades, porque al final es lo que te empuja, ¿no? Precisamente a aprender más, ¿no? A ver qué es lo que hay fuera, cuáles son las tendencias, hacia dónde nos encaminamos, ¿no? Y de hecho, el motivo fundamental por el que me cambié hace ya casi un par de años, ¿no? Al área de innovación abierta, era porque, oye, después de tantos años centrada, ¿no? En el intraemprendimiento, me daba la oportunidad de volver a crear algo nuevo, ¿no? Que pues sí, siempre es un riesgo y requiere mucho esfuerzo, paciencia y perseverancia, pero aprendes muchísimo. Y además también me daba la oportunidad de acercarme, ¿no? al mundo del emprendimiento. Después de tanto tiempo dentro, ¿no? del mundo del intraemprendimiento, acercarme al mundo del emprendimiento y a los vehículos de inversión corporativos. Estoy aprendiendo un montón y me queda muchísimo por aprender todavía de esto. Y yo creo que es que hoy en día tienes que estar constantemente actualizándote y para mí esto es un reto personal y es algo que a mí me obsesiona. De hecho,
me pareció muy interesante un libro que leí no hace mucho de Jeff Gottel, que es el autor de Lean UX. De Lean UX, sí. Sí, que habla de cómo deberías tratar tu carrera profesional como si fuera un producto para mantenerte en el mercado, es decir, para mantenerte empleable, ¿no? Ajá. Esto es algo que me obsesiona, ¿no? Y me gusta mucho esa aproximación, es plantearte, oye, ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, tu propuesta de valor como profesional, ¿qué es lo que te hace diferencial, ¿no? Luego también me fascina mucho todo el tema de metodologías, métodos, ya has hablado antes, ¿no? del libro este que he coescrito, ¿no? De la empresa ágil, todo el tema del Lean Startup, que también escribí el año pasado, se publicó un libro sobre la aplicación práctica del Lean Startup. Y de hecho, bueno, cuando he acabado de escribir los libros, siempre digo, se acabó, ya no más, ya no libro más. Como un parto, porque, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esto, igual que los partos, ¿no? Se te olvida, ¿no? Con el tiempo se te olvida que ha costado mucho escribirlo, los sacrificios que has hecho. Y la verdad es que después de tantos años dedicados a la innovación, tengo un poco como una espinita clavada de decir, oye, no he escrito nada, ¿no? En específico de innovación. Así que no sé si algún día a lo mejor me animo, me pongo el reto, ¿no? de escribir un libro de innovación. Pero bueno, primero tengo que ver si es algo que puede tener sentido, porque hay muchísima literatura de innovación. Ya lo has dicho tú antes también, ¿no? Sí. Tendría que ver si hay alguna laguna por cubrir que merezca la pena, hacer alguna prueba, lanzar un artículo, white paper similar, y ver un poco qué receptividad tiene. No sé, bueno, en definitiva, casi me atrevería a decir que si los retos no me encuentran a mí, salgo yo a buscarlos, así que... Retos muchos, pero afortunadamente. Por el camino no nos encontraremos aburridos, seguro. Nos encontraremos de muchas maneras, pero aburridos me da a mí el No, eso no. Ya te digo que si no vienen, ya los buscaré. Pues oye, muchísimas gracias. Me ha encantado la conversación, Susana. Súper agradecido y espero que nos encontremos en ese camino en algún momento y que tengamos la oportunidad de colaborar y seguir profundizando. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ya has visto que me encanta hablar, así que... A mí también. Así que cuando quieras tenemos otra conversación. Genial, gracias por todo. Muy bien, pues gracias a ti. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio del podcast Real World, innovación centrada en las personas. Espero que esta conversación con alguien tan inspirador como Susana os haya ayudado a entender mejor el concepto de Open Innovation y lo mucho que aporta a las empresas, a las instituciones, a las universidades y, al fin y al cabo, a la sociedad. Si queréis comentarme algo o darme algo de feedback sobre el episodio, ya sabéis, podéis hacerlo a través de Twitter, LinkedIn, Instagram, por el canal que más os guste y yo, como siempre, pues estaré súper agradecido. También por compartir el podcast. Si os ha gustado mucho y queréis expresarlo, pues la mejor manera es dándole estrellitas o like en la plataforma en lo que lo hayáis escuchado. Spotify, Apple Podcasts, eBooks, etc. Gracias por escuchar, un abrazo y nos vemos en el mundo real.